Saludos, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024. Desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Esta es la producción de Adalberto de León para este canal, Super TV 55, el canal de todos. Como siempre, estaremos compartiendo con ustedes las más importantes informaciones del proceso electoral pre-campaña que se vive en la República Dominicana. Además, los comentarios, los análisis, el recuerdo, hecho histórico, es parte del contenido que tendremos para esta noche. Hoy, martes 26 de septiembre, año 2026. Esta mañana estuvo con nosotros Lenny Santos, presidente del Comité Municipal del PLD en Santiago. Con él estaremos compartiendo parte de esa entrevista o con este corte del café de Diario 55. Estaremos presentándoselo a ustedes. Leonel Fernández frente a Hipólito Mejía. Ese es el hecho histórico, el hecho político. Ignacio Guerrero estará con su cápsula en este martes 26. También tendremos la participación de Lincoln López con su comentario, su análisis. Henry Polanco igual estará haciéndolo para todos ustedes, su análisis, su comentario. Sondeo telefónico. ¿Votará usted en la convención del próximo domingo del PRM, las primarias, las internas del Partido Revolucionario Moderno? ¿Estará usted votando? Estas son de las partes en el contenido que estaremos compartiendo con todos ustedes en el día de hoy. Elecciones 2024. Ya estaremos poniendo a disposición el 724-5500. ¿Votará usted este domingo en la convención del PRM? Ayer decía José Ignacio Paliza que esperaban 300,000 que votaran el próximo domingo. Eso viene siendo un 10% si tomamos en consideración de que el padrón es de 3 millones. Pero nos decía Fran Medina, concejal, de que votarían 1.500.000. Vamos a ver cómo estará la reacción de la gente a través de la vía telefónica, pero 300,000 es un fracaso. Es un fracaso para un partido que tenga en un padrón más de 3 millones de simpatizantes, de inscritos, de miembros. Eso es poco. Eso es muy poco. Bueno, vamos al contenido para esta noche. Elecciones 2024. Hay muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Ya esta tarde circulaba la información de la renuncia del diputado del PRM, provincia Santiago, circunscripción número 1, Miguel Gutiérrez, que está detenido, que está preso en una cárcel de Estados Unidos, en la Florida. Ya tiene un buen tiempo allá Miguel Gutiérrez, uno de los hombres que influyó en la victoria aquí en Santiago del senador y aportó votos para que el presidente de la República pues sacara un alto porcentaje. Se dice que fueron más de 100 millones de pesos lo invertido en campaña por este señor, que estaba debatiéndose incluso
si no había una sentencia, no podía ser sustituido. Hay que recordar que José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, fue hasta el Congreso, hasta la Cámara Baja, hasta donde Alfredo Pacheco, con una misiva, con una carta para que fuese sustituido. Sin embargo, el procedimiento no pudo llevarse a cabo porque no había una sentencia. Estaba buscando la manera de que por ausencia fuese entonces sustituido, pero ahora ya con la renuncia de Miguel Gutiérrez facilita las cosas a la Cámara de Diputados para sustituir a este hombre que realmente ha sido una de las noticias que ha ocupado titularidad por ser un diputado y un hombre que invirtió tanto dinero y que a fuerza de papeletas logró ganar internamente y luego pues la curul en las elecciones del 2020. Vamos a dar las buenas noches, que ya está con nosotros aquí Ignacio, el guerrero. Ignacio Guerrero. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, lo veo muy bien a usted. Gracias a Dios. Lo veo muy bien. Eso Gracias a Dios. Ahora la decisión es quién va a sustituirlo. Él es de la circunscripción 1. Sí. Miguel Gutiérrez, acusado de narcotráfico, asociación de malhechores, conspiración, o sea, tiene todos los delitos. Pero no solamente aportó para la senaduría y también para muchos diputados. Le dio mucho dinero a muchos diputados. Miguel Gutiérrez. Le facilita la situación a la Cámara. Es así. Con la renuncia. Y ahora vamos a ver quién podría sustituirlo. ¿Le convendría a uno de los aspirantes sustituirlo en este periodo? Bueno, hay una aspirante a diputada que sacó más de 5,000 votos y no pudo conseguir la curul. La doctora de Asa. La doctora de Asa. Que Darueli. sería la que le correspondería en función de la cantidad de votos de los aspirantes, de los que fueron candidatos a diputados en esas elecciones. Pero habrá que ver, hay que someter una terna, el partido, y entonces la Cámara de Diputados va a escoger a uno. Regularmente, se ha dado, en la provincia de Valverde se han dado 2 casos y las diputaciones se lo han dado a los familiares, como una herencia. Sí, porque fue antes de asumir, inclusive, que murió la de Mao, o la provincia de Valverde. De la provincia de Valverde. Provincia de Valverde, recuerda que murió de COVID. Efectivamente. Y entonces le dieron al esposo. Ella hizo una gran inversión y un trabajo que hicieron en conjunto. Posterior hubo otro caso y también se la entregaron a un familiar, que no es justo, porque el problema de política no es en función de herencia, no es por problema de pasión ni de compasión, un problema político. Entonces renunció de acuerdo a lo que informó el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. Yo le pregunto a usted, en el caso de la señora Pilarte en La Vega, ¿le rechazaron la precandidatura? Sí, se la rechazaron. Se la rechazaron. Y recorrió a una instancia y también perdió. Fue inaceptable. Inaceptable. Inaceptable, sí. El amparo que ella sometió, porque entendían que no estaba dentro de lo que establece la ley. Y entonces, si no se la aceptan por una razón que todos conocemos, ¿por qué sigue siendo diputada y por qué sigue siendo el PRM? Porque así es este país. No se toman las sanciones. Incluso cuando usted hablaba de Paliza, le sugirieron a la Cámara de Diputados que sustituyeran a Miguel Gutiérrez. Y no se ha dado. Ahora viene la renuncia, pero no porque fue una decisión de acatar en la Cámara de Diputados una sugerencia del partido. Sí, pero ellos alegaban en ese momento de que no había sido condenado. Y al no ser condenado, no haber una sentencia y fuera de la jurisdicción de República Dominicana, ellos parece ser que no se atrevían a hacerlo. Pero recordemos que el presidente de la República, que es el líder del partido, en la campaña dijo que por rumores se actuaría. En la campaña, pero ¿y cuántas cosas no han ocurrido que se dijeron en campaña? En el caso de Miguel Gutiérrez no es un problema de rumores, es que está sometido con un expediente, y un expediente muy crudo. O sea, ¿qué pasa con la
diputada por La Vega, Pilarte. Pilarte está vinculada al narcotráfico, a la conspiración, asociación de malhechores. También hicieron grandes aportes a la campaña, esa familia. La han rechazado, pero ella sigue siendo diputada. Y va a continuar, va a terminar su periodo. Va a terminar su periodo, pero hay una serie de diputados en Santiago, son 3. Mira, esa señora que están llegó, vinculados a acciones sí, de acuerdo al Ministerio Público. de acuerdo al Ministerio Público. Esa señora llegó en 3 meses que hizo de campaña, porque ella no estaba en eso. Según una entrevista que yo vi, que ella concedió a un medio capitalino, de que ella no estaba en eso, que ella estaba en otras actividades, y entonces como ella estaban aportando al partido, alguien de la dirigencia de la cúpula PRMistas en La Vega le dijo, oye, pero tú debes ser una candidata que no puede perder. Y entonces, como que el gusanito ese, tú sabes. Ahora, ¿qué inspiró a ese dirigente del partido? El volumen de los pesos que ella entregó. Claro, claro, fue una razón de peso. El volumen de pesos que ella recibía, entonces indudablemente. Hay otras informaciones, Frank. Guido Gómez explotó hoy. Así. Dice Guido Gómez que es una locura hablar de que el PRM tiene un padrón de 3.886.000 miembros. Pero que eso no lo cree Eso nadie. es una locura que hay que sincerizarlo, y entonces indudablemente que lo que dice Guido Gómez Mazara es un cuestionamiento a la dirección del partido, Dicen que eso no es verdad, que no es verdad. Él aspira a la candidatura presidencial y está diciendo que esos 3.086.000 miembros es una farsa. Lo que yo nunca le he visto la cara ni le he escuchado hablar es la señora Ortiz. Por ningún lado. No se sabe. Aspira a la candidatura, pero nadie, ni siquiera uno conoce el rostro. No la ha visto ni en foto, ni en video, ni en las redes, en ningún lado. Entonces esas declaraciones de Guido Gómez Mazara son muy fuertes, Fran, porque está cuestionando a días de las primarias cerradas de que ese padrón no obedece a la realidad. Bueno, está alineado con la oposición, porque usted recordará que se dijo aquí que no era verdad, que no era posible tener un padrón de tantos miembros, de más de 3 millones. Incluso comenzaron a presentar nombres los cuales pertenecían a otros partidos. Exacto. Y hoy todavía he visto gente en las redes sociales diciendo, me chequeé y estoy en el padrón, yo no soy miembro de ese partido. Hay una parte de la dirección del PRM, por otro lado, de Santiago y también de la capital, que han emplazado a la dirección para que definan lo más rápido posible la candidatura senatorial por Santiago. Y alegan que el candidato de Fuerza del Pueblo tiene meses ya en la calle y que la indefinición de Eduardo Estrella ha implicado que el PRM no esté promoviendo a un candidato a la senaduría. Nosotros decíamos ayer que hay una reunión prevista entre el presidente y Eduardo Estrella para mañana miércoles para definir esto. Entonces los dirigentes le están sugiriendo a la cúpula que resuelvan eso rápido. Y yo le decía a uno de esos dirigentes que ya van a tener que resolver porque ahí está el tiempo. Ahora están en desventaja porque ya Demóstenes está caminando. El pasado fin de semana se activó Marino Collante, que todavía no ha sido proclamado, pero es la única figura que uno ve en el PLD que podría ser el candidato si no cuaja la alianza en Santiago, que parece que no va a cuajar en Santiago. Entonces indudablemente que ese emplazamiento a la cúpula del partido, más esa reunión de Eduardo Estrella, eso va a resolver la situación. El día 3 de octubre, estamos hablando del próximo martes, ya el partido va a tomar una decisión. Este próximo martes ya. El otro martes. O sea, sí. Este martes, ya el otro martes estamos a 3. Sí, cierto. Entonces, ese martes la Comisión Electoral ha dicho que va a presentar todos los candidatos de ese partido de cara a las elecciones municipales en febrero, congresuales y presidenciales. Ya la convención de las primarias cerradas van a escoger el candidato a presidente. Ahora bien, nosotros establecíamos ayer, y usted decía que José Ignacio Peliza dice que esperan 300.000, eso sería ridículo. Claro. Una votación de 300.000 votos para un partido que tiene un padrón, de acuerdo a su dirección, de 3.086.000. Todavía yo insisto que por lo menos debo tener un 40%, como mínimo.
No estoy con el 30%, por lo menos un 40% debe votar. Si vota un 40%, 1 millón y algo más. 1.200.000. Más o menos, si vota 1.200.000, más o menos aceptable. Eso es mucho. Pero acuérdate, son 3.086.000. Sí, sí, pero no todos. No estamos ni en el 50%. Lo que podría motivar mucho más esas elecciones del domingo es la presidencial. Y no es esa lucha cerrada tampoco. Eso es No, uno contra... todo está de un solo lado. Sí, sí, sí. No hay no hay una competencia. Pero indudablemente que el Partido Revolucionario Moderno tiene un gran desafío de lograr la mayor cantidad de votantes en esas primarias, que para las presidenciales, porque usted decía, y es cierto, confirmado, que en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este es donde van a haber primarias. Oeste y este. Y este. Porque en norte creo que es un PLDista que está ahí. Entonces, No es que está Junior Santos. Junior Santos. Junior Santos. Entonces, eso, no, Junior está en los Alcarrizos. No. En los Alcarrizos, no. Él estuvo ahí. Él va a ser candidato a los Alcarrizos. Acuérdate que en los Alcarrizos está el alcalde que el presidente le sacó el pie en el corte de cinta aquella. ¿Tú recuerdas? Sí. Entonces ellos quieren llevar a Junior Santos a los Alcarrizos como candidato a alcalde. Como candidato a alcalde. Entonces, indudablemente que la situación del Partido Revolucionario Moderno no es tan fácil que digamos. Hay unas declaraciones de Francisco Javier que son medio contradictorias, porque por un lado dice que el ambiente en este momento favorece a Luis Abinader. Incluso dice que él tiene un estudio donde el presidente tiene una simpatía de un 93. Pero eso es en cuanto a la situación de la frontera. Sí, pero él dice que eso se está transfiriendo en votos, en simpatía electoral. Sí, pero falta mucho. Se está transfiriendo en Ese es el reflejo del momento. Ahora, hay una cosa importante. El problema haitiano no genera tantos votos, porque dése cuenta que en las encuestas, cuando le preguntan a la población cuáles son los principales problemas, el problema haitiano sale a veces en algunas, en otras no sale. Y donde sale con 1%. Lo que genera votos es que abaraten la canasta familiar, Frank, y que resuelvan los problemas de los servicios que están deteriorados. Hay otra encuesta que ya está corriendo esta tarde de detalle, que es la CIGALO, que coloca a Luis Abinader con un 52.8%, a Leonel Fernández con un 26% y a Abel Martínez con un 16.8%. ¿Esa fue hecha cuándo? Esa es reciente, no vi la fecha con exactitud, pero dice CIGALO que es la más reciente que ejecutó. Y hay un escenario en una segunda vuelta donde el presidente le ganaría a Leonel Fernández con un 58%. En caso de que sea Abel Martínez, Abinader aumentaría un punto a 59. Eso es de acuerdo a CIGALO. No lo estamos diciendo nosotros, ¿no? CIGALO, que ya esos detalles no están todavía publicados en los medios tradicionales, pero tenemos las informaciones ya recientes de ese trabajo de estudio, ese trabajo de campo, de investigación social, para medir la preferencia electoral de los candidatos o de los aspirantes. Porque todavía hay que le decimos un candidato a ver, pero todavía no es un candidato institucional. Claro. Pero se sabe que Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez serán los candidatos. Es así. Hay que ver, por eso te preguntaba que cuando se realizó esa encuesta, si estaba dentro ya de la situación en la que el presidente pues sacó el mayor de los provechos a la situación haitiana, si fueron hechas esa encuesta durante esos días. No tengo la fecha, pero uno de los ejecutivos decía que fue reciente. Bueno. Que fue reciente. Vámonos a publicidad y ahora regresamos con más del contenido. Estamos en elecciones 2024.
Bueno, vamos a ver un segmento de la entrevista hecha esta mañana a Lenín Santos. Es el presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana. Él sustituye a Dilexio Núñez, quien renunció y se fue a la Fuerza del Pueblo. Lenín estuvo con nosotros en el café de Diario 55 y aquí está parte de esa conversación. Ayuntamientos son los que tienen esa responsabilidad en términos legales y de hecho, pero resulta que en la práctica sucede poco. Hay que buscar la manera de que los ayuntamientos puedan regular de manera efectiva el tránsito. En el mundo civilizado es así y da muy buen resultado. Recordarán ustedes el caso del casco urbano de Santiago cuando estaban los parquímetros. ¿Recuerdan? Bueno, pues estaba organizado. Funcionaba. Parqueo funcionaba. Sí, funcionaba. Y eso es parte de del orden que deben de poner los ayuntamientos en el tránsito. En el tránsito de su ciudad, de su territorio. Y creo firmemente que ya es tiempo, por el nivel de menos pobreza que tenemos, que los ayuntamientos sean los que ordenen el tránsito de manera efectiva. En Santiago, planeamiento urbano no ha trabajado efectivamente con eso. Tú eres como medio venenoso. Porque no es solo... De hecho, no es planeamiento urbano, tienen un departamento de tránsito. De tránsito, bueno, pero... No es planeamiento urbano. Nancy Díaz ha hecho muy buen trabajo, sí. Me deciste, pero no, hay un departamento de tránsito. Pero resulta, volvemos a lo anterior, ¿tú sabes por qué ya no están los parquímetros? Por una sentencia. Sí, pero el problema no fue los parquímetros, fue cómo se concedió. Cómo se concedió la autonomía y el control de los parquímetros. Pero el parquímetro no fue malo, la experiencia no fue mala. No fue malo, pero no debió quitarse. Debió, ¿sabe qué? Regularse. Hacerse como debía hacerse desde el inicio. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero no debió. Una cosa tan efectiva y tan útil para la ciudad no debió eliminarse. Sin embargo, se eliminó completamente. Lenín, vámonos con el ámbito político. Nosotros sabemos que hay una comisión que es la que está negociando, pero parece como que todo está en un limbo en estos momentos. Veo que el partido está ya proclamando a los candidatos en algunas demarcaciones, pero de aquel acuerdo de este rescate RD, ¿qué hay? ¿Qué se dice? ¿Qué tú sabes? Bueno, tú sabes que la competencia nuestra es Santiago. Santiago es lo que nos compete a nosotros. Hay una comisión nacional que es la que está dirigiendo esa negociación. Yo no soy parte de esa comisión, no conozco los detalles, pero no creo, como tú dices, que sea un limbo. Lo que sucede es que son muchas demarcaciones, o sea, muchos lugares del país, incluyendo Santiago, que hay que ultimar detalles. Y cada lugar requiere sentarse en una mesa, todas las fuerzas que componen esta alianza, y determinar cuáles posiciones se ceden y cuáles posiciones se exigen. En el caso de Santiago, nosotros estamos esperando que en los próximos días ya se anuncie si va a haber acuerdo y cuáles serán esos acuerdos. Si me preguntas a mí, te diré que siempre estaré de acuerdo. Estaré conteste con los acuerdos. Creo que nadie gana solo. Nadie gana solo. Todas las alianzas son necesarias y útiles y eso es vital para nosotros conseguir primero el éxito en las municipales y luego el éxito en las congresionales y las presidenciales. Eso es vital, que ese acuerdo pueda ser efectivo y como todos los acuerdos, todas las partes deben estar satisfechas. Tan simple como eso. Ganar y ganar, pero también hay que sacrificar. Esos son los acuerdos. Lo bueno de la boleta municipal es que siempre son amplias. Santiago tiene 41 regidores. 41. Tiene la alcaldía, vicealcaldía. Y tiene 41 suplentes a regidores. O sea, es un abanico muy amplio para tú sentarte en una mesa y poner todas esas cartas y decir, bueno,
¿cómo nos ponemos de acuerdo? Pero muchas veces los acuerdos no solamente tienen que ver con lo municipal, también el legislativo. Es una mezcla de muchas cosas. Claro, claro, porque tú tienes los diputados, Santiago tiene 18 diputados y un senador. Entonces también tú tienes bastante tela por donde cortar para lograr un acuerdo. Yo lo veo como un gran negocio. Esto es un gran negocio para todas las partes, donde cada quien procurará ganar, que ganemos todos. Esa es la esencia de un buen acuerdo. Eso es lo que yo pienso. Y hay apertura por parte de los candidatos. ¿Cómo? Hay apertura por parte de los candidatos que tiene el partido en Santiago a ceder en medida, porque hasta el momento lo que se ha planteado es un juego de la alcaldía por lo senatorial en Santiago. Recuerda que hay una reserva del 20%. Esa reserva está hecha. Pero esos puestos no se reservaron. Y si no, Sí, claro, eso de ley, eso se reservó. Sí, En el sí. caso, claro, Sí, pero ¿qué esas se reservas reservó? están para las alianzas. sí, pero no se reservó ni la posición senatorial por Santiago, ni la alcaldía por Santiago. No, eso no está reservado, pero hay regiduría reservada. Todos los partidos, en virtud de la ley, tuvieron que hacer una reserva, y esa reserva no podía exceder al 20% de las posiciones, porque lo establece la ley. Entonces esas reservas están ahí. ¿Qué es lo que hacen los partidos? Bueno, tú reservaste el 20, yo el 20 y tú el 20 y somos 3, entonces vamos a poner esa reserva y vamos a poner de acuerdo con ella. ¿Hay posibilidad de que se negocie con posiciones que no están reservadas en Santiago? Bueno, en Santiago no, en el país entero. Yo creo que hay que abrir esa posibilidad. Si no existe, hay que abrirla. Pero para eso se necesitaría que los compañeros del partido tengan la apertura de retirar sus candidaturas. Bueno, en el caso donde tú tienes la candidatura, pero hay casos donde tú no tienes un candidato, por ejemplo, tú dices La Vega. Entonces, bueno, pues no tengo un candidato a alcalde en La Vega. Bueno, te voy a poner un ejemplo real. Yo soy el enlace del partido para la campaña en Santiago, en la provincia de Santiago Rodríguez. El municipio cabecera, Sabaneta, se inscribió un compañero alcalde, pero él renunció. No tenemos candidato ahí. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú puedes llegar a un acuerdo con relación a eso. Uno de los segmentos que los televidentes nuestros le dan seguimiento es el encuentro con la historia, un diálogo con la historia
en el campo de la política electoral. Hoy, en el hecho histórico en materia política, tenemos a Leonel Fernández versus Hipólito Mejía. Señor director, a continuación presentarme ese video donde está Leonel Fernández versus Hipólito Mejía. Lo bajamos hace 4 años. En la República Dominicana la política va de la mano con la música. Pues no sabían gobernar. Pero no se deje engañar por el ambiente de júbilo, los bailes y el merengue. La campaña presidencial en este país caribeño se hace también a ritmo de balazos, golpes e insultos. Ustedes deben recordarse que hace unos días por aquí pasó un fenómeno, el mago de la mentira y la simulación. Así pasa con Hipólito Mejía, viene en caída libre, se está desmoronando. Esta es una lucha entre titanes de la política. El presidente Hipólito Mejía, que gracias a una enmienda constitucional busca la reelección, y el expresidente Leonel Fernández, que lo quiere sacar del poder. ¿Qué opina usted de Hipólito Mejía? Como presidente diría que ha sido catastrófico para la República Dominicana. ¿Qué le diría usted a Leonel Fernández? Un hombre común y corriente como yo, como todo el mundo, que se sobreestima, pero no tiene razón de sobreestimarse, porque nunca ha hecho nada en su vida. Este intercambio de insultos no es nada. La campaña ha ido subiendo de tono hasta llegar a los golpes bajos. ¿Por qué es necesario recurrir a los insultos en esta campaña? Yo creo que el que ha recurrido a insultos es el presidente Mejía, porque eso está en la naturaleza de su personalidad. No, yo le respondo cuando él me le dice que yo soy un inepto, que yo no sé política, que él es el que sabe. ¿Usted ha llamado al presidente Mejía un analfabeto funcional? Así es. ¿Y eso no es un insulto? No, ese es el reconocimiento, una realidad. Yo creo que él carece de las luces mentales, carece de la preparación para dirigir los destinos de un país. Yo creo que él no fue enseñado a razonar adecuadamente. Él estudió en la Universidad de Stanford, se graduó en un curso por correspondencia. Entonces, yo soy un simple campesino, pobre agrónomo que sabe producción de campo y que es un campesino. Usted ha dicho que él es un recluta que se coló de presidente. Sí, yo creo ¿Es que un él, insulto? No, creo que él es un accidente de la historia. Eso fue lo que pasó con él, que él fue porque el doctor Balaguer lo puso de candidato. Ese sí fue un accidente. Lo mío fue ganado con el 50.13 en la primera vuelta. Hay que tener valor, pantalones, correas, calzoncillos. Usted ha dicho que para ganarse se necesitan pantalones, correa y calzones. ¿Qué quiere decir con eso? Porque él dijo hace unos días que él ganaba por la buena o por la mala. Y ese no es un buen mensaje. Quiere pantalones y quiere correa. No sé si quiere ser sastre o quiere ser presidente. ¿Usted lo toma como un insulto? No lo tomo como nada, como palabras vacías. Las que no han sido interpretadas como palabras vacías son las acusaciones según las cuales Hipólito Mejía estaría planeando un presunto fraude. En él nunca hemos confiado y no lo ocultamos. ¿Pero qué le hace pensar de que se está planeando un fraude? Utilizó la mayoría que tiene en el Senado de la República para escoger miembros de una Junta Central Electoral que no son imparciales. Presidente, ¿usted está planeando un fraude? Yo pregunto cómo. Y van a ver todos, aquí van a ver delegados de todos los países, de todas las organizaciones mundiales. Lo que no se puede negar es que la campaña ha resultado empañada por la violencia electoral, que ha dejado por lo menos 7 muertos y decenas de heridos. Este 16 de mayo los dominicanos tendrán que ver más allá de los insultos y los ataques mutuos entre los candidatos. Y es que hay mucho en juego. Tendrán que decidir quién es el más capacitado para resolver los serios problemas de este país en medio de una alta tensión social y la peor crisis económica de su historia reciente.
La situación económica del país es delicada porque el proceso de deterioro ha sido muy fuerte. Rosario Espinal, socióloga de la Universidad Temple en Filadelfia, se especializa en política latinoamericana. Tratar de llevar la población a niveles similares a los que se encontraba hace 4 años va a llevar muchos esfuerzos. Durante la presidencia de Leonel Fernández se produjo lo que muchos calificaron como el milagro dominicano. La economía creció a un ritmo anual del 8%. Y pensar que en el gobierno del PLD el huevo costaba 50 cheles. ¿Tú sabes lo que es ahora dar 4 pesos por un huevo? En los últimos 4 años, los precios de productos básicos se han triplicado, la deuda externa se ha duplicado y la moneda dominicana se ha devaluado de 16 a 45 pesos por dólar. Poco pasó, debe haber pasado más. A un país pequeño, lograr una quiebra de 3.000 millones de dólares es una palabra mayor, ¿eh? El presidente se refiere a la crisis financiera encabezada por la quiebra del Banco Internacional, conocido como Baninter, en la que el gobierno asumió la pérdida total. ¿Usted sabía que el presidente Fernández era asesor del banco quebrado y conocía desde el año 99 lo que estaba pasando en ese banco? Durante mi gobierno, los bancos se consolidaron y se expandieron. Durante este gobierno han quebrado algunos, como ha quebrado la República, porque es el país el que ha quebrado. De alguna manera, los dos echan la culpa por la crisis bancaria, pero hay otro factor que resulta una mancha en el pasado de ambos: sus presuntos vínculos personales con el banquero Ramón Báez, figura central del desfalco del Baninter. A mí no tendría que preguntarme por mi vínculo por Ramón Báez, porque Ramón Báez tenía vínculos con toda la República, absolutamente con todo el mundo, empezando con el actual presidente de la República, su amigo íntimo, que aparecía todas las semanas en primera plana en los diarios del país. ¿Hay vínculos personales entre usted y el señor No, yo Ramón lo conocía, Báez? tenía relación, pero no vínculos de dependencia, ni mucho menos de ¿Usted nunca recibe asesoría dinero de empleo. él? No. Nunca. ¿Y su reloj quién se lo regaló? Me lo regaló un amigo de él. O sea, él le regaló a un amigo ese Rolex y el amigo se lo regaló a usted. Entonces, indirectamente... Debe ser así. Yo solo dije a la justicia aquí que hay varios relojes, hay 10 relojes en ese tenor. Y yo lo he seguido enseñando. También se ha cuestionado la posible conexión de Báez con la Fundación Global Democracia y Desarrollo del expresidente Fernández. ¿Es cierto que el señor Báez le proporcionó el edificio para su fundación? No, en absoluto. Eso es incierto. Este edificio fue construido con el aporte de numerosas personas. Aquí todo es donación. Ramón Báez estuvo encarcelado durante algunos meses y en diciembre pasado salió libre bajo fianza. El primer mandatario nos dio un recorrido por los lujosos salones del Palacio Presidencial hasta llegar a su cuarto favorito. Esta es mi oficina. ¿Qué parte de este palacio va a extrañar más o qué es lo que más va a extrañar de ser presidente? Jamás, como si no existiera jamás. ¿Usted está convencido de que va a ganar el 16 de mayo? Queremos el 16, ¿por qué precipitarnos? Tenga paciencia. La más reciente encuesta de opinión indica que el 59% de los electores respalda a Leonel Fernández, mientras el presidente Mejía está en un distante segundo lugar con el 27%. No, falso. Nosotros tenemos 4 o 5 puntos menos que ellos. Y eso será obviado en los próximos días. Tenga usted la más absoluta seguridad. ¿Estaría usted dispuesto a perder? Yo dije que voy a perder o ganar. Por la buena, yo competí 5 veces con Balaguer y perdí. Y la aceptamos siempre. Y no fuimos a la guerrilla ni nada de eso. Perdimos, si perdimos, perdimos. Ahora si ganamos, ganamos. ¿Qué pasa si pierde usted las elecciones? Es que no hay forma de que las pueda perder. No es tan solo que yo voy a ganar, sino que el actual presidente ha de perder. Y ha de perder porque ha castigado a esta población en términos económicos y sociales en una forma muy severa durante los últimos 4 años. Y ahora él va a recibir el castigo de la población en las urnas. Hace menos de un año, estos dos adversarios políticos buscaban acuerdos comunes. Hoy están en polos opuestos. Pero así es la política. Y en la política, todo se vale. Esa ñanda que dan, esa ñanda que dan,
Uno de los segmentos base de este espacio, de este programa, Elecciones 2024, es la cápsula que cada noche prepara Ignacio Guerrero para Elecciones 2024. Aquí está. Aprovechar el tiempo y trabajar la política como ciencia constituyen factores determinantes para obtener éxitos en la búsqueda del poder. Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros estamos en la presentación de Cápsulas Elecciones 2024 por su TV 55, el canal de todos. Queremos que el Señor me le proteja siempre, porque ustedes para nosotros son vitales para el desarrollo de este ejercicio comunicacional al servicio de la colectividad. La sentencia de hoy tiene que ver con lo que va a pasar esta semana en el Partido Revolucionario Moderno, especialmente. El próximo día 1, o sea, el domingo, el Partido Revolucionario Moderno, partido de gobierno, tiene planificada su convención para escoger el candidato a la presidencia de la República. Compiten Luis Abinader Corona, presidente actual y que buscará la reelección, Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara y Josefina Ortiz. O sea, 4 opciones. En el ejercicio democrático es importante que hayan varias opciones, pero todos sabemos que el candidato va a ser Luis Abinader Corona. Ni Guido Gómez, ni Ramón Alburquerque, ni Josefina Ortiz, unificado incluso, pueden competir con el jefe de Estado en este momento, que tiene una popularidad enorme y unos niveles de aceptación extraordinarios. Solo queremos que esa convención se desarrolle en el marco de la democracia y el respeto del derecho a la minoría, y que no se humille a nadie. Y que esa minoría, terminada la convención, desde el punto de vista de los intereses del partido de gobierno, se someta a la decisión de la mayoría. Pero es un tiempo que debe aprovechar el Partido Revolucionario Moderno para salir airoso y al mismo tiempo garantizar la unidad y el trabajo de la política como ciencia. Esperemos entonces al próximo lunes para ver cuál es el desenlace de esa convención del partido de gobierno. La Junta Central Electoral, por otro lado, se ha involucrado en el proceso de convención del Partido Revolucionario Moderno. Es su primera prueba de cara a las elecciones del 2024 y ha de esperarse que los miembros de la Junta Central Electoral deben hacer todos los aportes para que eso sea exitoso. Porque como está involucrada y hay un fracaso, eso se le va a pegar a la Junta Central Electoral también. Y nosotros queremos que tanto el partido de gobierno como los miembros de la Junta Central Electoral trabajen para preservar y fortalecer este ensayo democrático que tenemos en la República Dominicana. Un fallo del Tribunal Constitucional y la posición de la mujer frente a los hombres de cara a las elecciones del 2024, dice Magda Rodríguez, diputada del PLD por Santiago, que el fallo del Tribunal Constitucional favorece a las mujeres, porque los partidos no podrán postular a mujeres en los pueblos que se visualice van al poder. Tienen que nominarla en demarcaciones que se vislumbren victorias electorales. O sea, que las mujeres, a partir de ese fallo del Tribunal Constitucional, se colocan en un posicionamiento interesante porque deberán ser postuladas por los partidos en las demarcaciones que tengan posibilidades de victoria. Porque ese fallo rechaza las nominaciones de mujeres en provincias y municipios donde no hayan posibilidades de triunfar. Y eso garantiza que la mujer tenga una mejor participación y se anime más en este proceso político electoral de cara a las elecciones
del 2024. A las mujeres hay que respetarles su derecho y garantizárselos para que jueguen ese papel que han estado desarrollando en toda la historia del país en la construcción de este ensayo democrático que tenemos en República Dominicana. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. Bueno, Ignacio, este es uno de los segmentos que usted siempre espera. Sí, sí, lo extraño muchísimo. Lo extrañaba. Allá en United States of America. Lo extrañamos bastante, es la intervención magistral. Sí, sí, como siempre. Martes tenemos 2 intervenciones magistrales. Se la lucen, se la lucen. Tenemos 2 intervenciones magistrales. 2 cuartos bates. En cualquier equipo. En cualquier hasta equipo. con los Mulos del Bronx. Con cualquiera. Sí. Bueno, vamos a recibir como cada martes al profesor Lincoln López con su comentario. Buenas noches, también te extrañamos, Ignacio. Frank, con gusto. Buenas noches a los amigos de Elecciones 2024. Ayer, 25 de septiembre, se cumplió un aniversario más, número 60, del golpe de Estado que derrocó, golpe de Estado contra el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Apenas 7 meses y días después de tomar el poder, de asumir al poder el 27 de febrero de ese año. Si usted ve el mes de septiembre, en las efemérides históricas podrá observar rápidamente que en septiembre también hubo golpe de Estado en Chile, en otro año, donde se derrocó otro gobierno constitucional, el de Salvador Allende. También en septiembre usted puede encontrar otro derrocamiento en Haití, con el gobierno constitucional del movimiento Lavalas, de Jean Bertrand Aristide, y usted va revisando y casi todos los países de América Latina, desde Centroamérica hacia abajo, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Suramérica con Venezuela, Argentina, Perú, todos plagados de golpe de Estado. ¿Y qué fue lo que pasó? Algo parecido
en contextos sociales diferentes a lo que ocurrió aquí. El desconocimiento a la autodeterminación de los pueblos de darse el gobierno, el presidente que ellos eligieron. ¿Y por qué ocurrió esas cosas? ¿Por qué ocurrieron todos esos hechos? Bueno, para no ir muy lejos, habría que remontarse, digamos, a 1945, cuando la reunión de Yalta, que nos dejó muchos aprendizajes, uno de ellos fue la alianza con cualquiera para conseguir los objetivos. ¿Qué fue la reunión de Yalta? La reunión de las tres grandes potencias de entonces. La de Roosevelt, que era Estados Unidos, Franklin Delano, la de Churchill, que representaba a Inglaterra, monarquía, y la de Stalin, un régimen comunista que había sustituido a Lenin y que ha acusado de un exterminio de más de 20 o 30 millones de rusos, porque ellos tres tenían un objetivo común, que era enfrentar al nacionalismo nazi de Adolfo Hitler. Y entonces, en esta reunión de Yalta, ellos se distribuyeron el pastel. Y uno de esos pasteles, de esos pedazos de ese pastel, era hacer una nueva declaración de los derechos humanos que 3 años más tarde, en diciembre de 1948, la Sociedad de Naciones, ya trasladada de Europa a la sede actual que está en Nueva York, entonces eliminaron un derecho fundamental que se llama el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Lo sacaron de ahí, lo excluyeron de ahí. Dejaron nosotros el derecho de asociación, el derecho de expresión, la educación, la raza, tú nacer libre, nada, esas cosas. 30 artículos en esa nueva declaración de los derechos humanos. Y entonces, al eso estar excluido, lo que la ley no prohíbe, entonces está permitido, y ahí comenzaron a ejecutarse las intervenciones en los gobiernos de otros países contra regímenes que no eran de su agrado, y en eso estaba el profesor Juan Bosch y el PRD de entonces, Allende en Chile con su movimiento y otros partidos de América Latina. Por lo tanto, qué curiosa es la vida y la historia. Esa declaratoria, esos derechos de autodeterminación de los pueblos se encuentran enmarcados dentro de las 13 colonias que emigraron del Reino Unido y que después ocuparon Estados Unidos, y hoy es Estados Unidos de Norteamérica. En esas 13 colonias se encuentran los génesis de la autodeterminación de los pueblos. Pero claro, nada más fue para las 13 colonias, porque los pueblos originarios en Estados Unidos, los llamados nativos indígenas o indios, para eso no hubo autodeterminación de los pueblos, y que estaban primero. Esos fueron excluidos y, como dijimos en un programa anterior, arrinconados en lo que se llama en Estados Unidos las reservaciones. Bueno, entonces, posteriormente aquí se organizó y dio como consecuencia una revuelta llamada la Revolución de Abril en el año 65, la Guerra de Abril del 65, en la que se reclamó que se respetara el gobierno del 63 y que hubiera una vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, porque había sido derrocado ese gobierno sin ningún tipo de justificación. Pero los poderes fácticos no entraron en esa componenda, y entonces, en ese sentido, políticamente la Guerra de Abril no obtuvo los resultados. Ya sabemos que se organizaron meses después unas elecciones, arrinconaron al candidato
del candidato, el mismo presidente que había sido, que lo había sido anteriormente, y entonces trajeron a un presidente que estaba en Nueva York, es decir, a Balaguer, para entonces armar esa mascarada y entonces poner lo que se llama un orden constitucional y ofrecer unos números de tantos miles de votos, etcétera, etcétera. Y eso se mantuvo por un tiempo. Eso no quiere decir que eventualmente cuando son candidatos que no representan un peligro para las grandes potencias, esos resultados no son respetados, pero obviamente que está mediatizado dependiendo de la simpatía, a tal punto que el profesor Bosch, cuando tuvo oportunidad de retornar al poder, y posiblemente eso pudo suceder en el año 1990, existía una sentencia no escrita detrás de los poderes públicos, que es lo mismo que le puede pasar, o parecido que lo que le puede pasar en el día de hoy o el año que viene a Donald Trump, si el poder fáctico de Estados Unidos no está de acuerdo con su vuelta al poder. Eso se reflejará, esa decisión de los poderes fácticos se reflejará en los poderes públicos y será impedido. O, de lo contrario, si no les representa ningún trastorno, entonces buscarán la forma de que él sea candidato y probablemente gane las elecciones. Ese es el juego que se da con esa situación condenable de todo punto de vista. ¿Por qué? Porque eso motiva las intervenciones militares, civiles o de cualquier tipo. Hoy la modalidad ha sido hasta por llamada telefónica, que se deja el teléfono y la cámara abierta para que todo el mundo se entera, como ocurrió aquí no hace mucho tiempo. Entonces, las intervenciones son condenables porque nosotros entendemos, con respeto a todo que piense lo contrario, que las intervenciones son condenables, nefastas. Hay que dejar que los pueblos decidan su destino. No hay intervenciones buenas y malas. Son buenas si la hace tal potencia, es mala si la hace tal. No. En términos generales, el concepto es que son condenables y ojalá que la determinación que va a tomar cada uno de los ciudadanos dominicanos para el 2024, que se va a convertir en una autodeterminación del pueblo, es decir, colectiva, la que sea, si es una voluntad libérrima, expresada sin presión y sin trampas y sin cambios en los resultados, si eso es así, debe ser respetada, porque esa es la autodeterminación del pueblo dominicano. Hasta la próxima semana, amigos. Bueno, mire, sin lugar a dudas que la condición de docente no se pierde en ningún escenario. Ahí hubo un recorrido magistral en historia y geopolítica. O sea, esa historia, traerla a esta actualidad, siempre ha sido, a veces a mí me duele que gente que tiene un pensamiento progresista apoyen una intervención.
es que las intervenciones como el cáncer, cuando el cáncer invade el organismo, lo destruye. Entonces la autodeterminación de los pueblos es lo que garantiza. Por eso no hemos insistido, Haití no puede tener solución sin la participación. Son los propios haitianos, son los que tienen que propiciar su solución. O sea, auspiciar intervenciones, nosotros tenemos 2 intervenciones y como consecuencia de esas intervenciones nos quedaron las drogas, la transculturación, o sea, todos esos elementos se desprendieron de esas intervenciones. Por eso, como usted dice, la condición de docente no se pierde y eso es lo que ha hecho nuestro maestro Lincoln López de manera excelente, combinar esa historia con este presente, porque cada país tiene que construir su propio destino. Amado Nervo, ya un poco retirado desde una colina, dijo, y al final del camino me detengo y veo que cada quien es arquitecto de su propio destino. Y el país tiene que ser también propio destino. Bueno, pero vamos pues, ahora vamos de docente a docente. otra intervención de otro docente, magíster. Sí. Magíster. Vaya maestría. Henry Polanco, o sea que tenemos plato fuerte hoy, aquí martes, para que nuestros televidentes, yo estoy plenamente seguro que los televidentes, después de la intervención del primer maestro, ya tienen otra formación. Y ahora la vamos a alimentar con Henry Polanco. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Primeramente saludarlo a todos ustedes y a todos los televidentes por brindarnos primeramente este breve espacio para conversar sobre algunos temas que pueden ser de interés y que debe ser de propicio para la ocasión en el panorama político nacional e internacional. Nosotros, observando el panorama, quisimos hacer un breve recuento de las situaciones que hoy en día está padeciendo la sociedad, producto de la información, la desinformación y la manipulación, lo cual se corresponde muchas veces a lo que denominamos la guerra mediática. Esta estrategia, que es producto de varios conceptos y varios autores, por ejemplo, el concepto del gran filósofo alemán Joseph Goebbels, quien fue coautor de lo que fue la filosofía nazifazoides, que arropó a toda Europa en la década de los 40, de los 30 hasta los 40, y que abarca mucho más allá, pero que precisamente en esa etapa es donde se llevó a cabo este tipo de estrategia. Él tenía una frase que decía, miente, miente, que algo queda. Y con esa estrategia utilizaba la desinformación para utilizarla como información y manipulación de la sociedad europea de aquel entonces, sobre todo la sociedad alemana, que sin lugar a duda era una de las sociedades más avanzadas en términos filosóficos y en términos también geoestratégicamente económicos, que se derivaba de una serie de hechos que ya venían acaeciendo históricamente. Pero hay una frase, sobre todo, que no es contemporánea, pero que el intelectual, también alemán, y uno de los que ha tenido más seguidores a nivel filosófico, como es Carlos Marx, también señaló en el 1840 en su obra de 18 Brumario, contestándole a la sociedad francesa de aquel entonces, que se vio dirigida por Napoleón III. En ella ofrecía lo que se llamó las batallas de las ideas. Esta frase al mismo tiempo fue reutilizada por otro gran político, ya italiano, quien es que la difunde, como fue Antonio Gramsci, en las obras italianas y en la sociedad italiana, ya como jefe del Partido Comunista. La batalla de las ideas como una forma de ver los medios de producción y utilizar los medios de producción en favor de la clase trabajadora. Pero esta misma frase
aparece en 1982. ¿Quién la utiliza? Bueno, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher establece que había que utilizar la batalla de las ideas para contrarrestar el comunismo. Fíjese bien, dos comunistas que anteriormente habían utilizado esta frase en función de difundir lo que eran las ideas, la batalla de las ideas, donde debía generalizarse la batalla política, también la señora Margaret Thatcher la utiliza. De ahí se desprende todo aquel planteamiento que luego ha sido utilizado para mantener el sistema político, económico y hegemónico que a partir de 1980 denominamos como neoliberalismo, y que en 1989, con aquel decálogo de John Williamson, también un gran filósofo británico, utilizó lo que se llamó el decálogo del neoliberalismo, pero en el formato del decálogo del consenso de Washington, lo que se llamó los 10 mandamientos del neoliberalismo y del consenso de Washington, que luego serían aplicados a nivel general por los grandes organismos transnacionales y los grandes organismos principales, como fue el Fondo Monetario Internacional, la OMC y el Banco Mundial. Precisamente un revolucionario también en la década ya del 90 utiliza esta frase, la batalla de las ideas, y con ella confraterniza una herramienta de lucha de lo que ha sido una de las batallas principales que llevó el pueblo cubano en su resistencia, precisamente de guerra mediática, cuando se llevó a cabo la solicitud de regreso de aquel niño famoso como fue Elian González. Bueno, pero ¿qué sucede? Que estas batallas de las ideas que se han originado en América Latina ha dado lugar a que muchos partidos progresistas que luego regresaron al poder después de aquella hecatombe que se produjo con el fin de la historia, surgieran entonces de los centros reaccionarios una serie de elementos que sin lugar a duda, confraternizados con sectores oligarcas, entonces reaccionaran y comenzaran a utilizar de nuevo lo que ellos entendían que ya no podían reutilizar, como eran los poderes de facto, sino el poder mediático más importante de la historia y más importante de la sociedad contemporánea, que son la desinformación y la manipulación, y precisamente utilizar medios desinformativos como las redes sociales, medios desinformativos como la misma televisión, los medios comunicativos, para de esa manera enquistarse de nuevo y lograr tener una agenda política mundial, donde vemos que se utilizan varios factores, como ello el factor migratorio, el factor económico y los factores también sociales, determinando el tipo de clase de ascendencia social política al que proviniera un contrincante. En ese contexto hemos visto surgir para estos fines lawfare, persecución política, fake news y entre otros elementos como son la agenda directamente reutilizada para promocionar un pensamiento político ya no contrario al progresismo, pero sí en función de nuevo de los partidos oligarcas y de la clase oligarca. En nuestro país, cada 4 años observamos que se traen estos temas y surgen de la nada. Precisamente en estos momentos, como mentir, que algo queda, hemos observado que de lo que más se ha utilizado es la inversión en el sector mediático en estos últimos 4 años. Una inversión que solo busca un posicionamiento político en el sector electoral dominicano. Y precisamente, como esto parece ser que le da resultado y se hablan de popularidades y de temas muy hegemónicos, nos olvidamos de otros temas que de hecho no están haciendo mucho daño, como son el paquetazo inflacionario que venimos sufriendo, la desorientación de los servicios públicos o degradación de lo mismo, puede ser, así como temas tan diversos que en la política nacional deberían tener más atención de la masa crítica y al mismo tiempo
obligar a que las políticas públicas conlleven a desviar los fondos y a poner más atención a la población que realmente resiste. Sin embargo, se nos pide que seamos cónsonos con la situación que vive República Dominicana y con la situación que supuestamente enfrenta el gobierno dominicano con el tema precisamente sociopolítico de un problema entre dos estados, la posición binacional para traer consigo lo que es el patriotismo, que es un elemento también que se cree que solamente esa clase dirigencial es la única patriótica, que son dueños de lo que es nación, de lo que es cultura y de lo que es seguridad en el país. Lo demás ocurren hechos periféricos y no importa, porque eso le acaeció a un torombolo cualquiera. Pero en el caso actual observamos que mientras más se profundiza en estos temas, más sale a la luz, más se ve diversidades de opiniones, pero al mismo tiempo se le ve el trasfondo político a esto. Y es lo que acaba de ocurrir en esta semana y precisamente en el día de ayer, cuando el presidente de la República, en otra alocución informativa al país, señala nada más y nada menos que hay una luz detrás del camino y que hay posibilidad de flexibilizar. Así que si hay posibilidad de flexibilizar, ¿para qué hacer este aparataje? ¿Para qué imponer este tema cuando faltan apenas unos 4 días para una primaria? ¿Por qué utilizar este tema para obligar, al contrario, a que tenga que ir detrás de tu opinión para que de esta forma tú ser la figura principal del esquema político? Nosotros creemos que los dominicanos y dominicanas tenemos que ser más cautos con este modelo de información que se ha utilizado siempre desde sectores poderosos que hoy gobiernan los medios y que utilizan diversidad de esquemáticos, laboratorios informáticos para tratar temas que conlleve a arrastrar la población y tener un estado de opinión favorable a su causa política, a su reflejo político y a sus ideales políticos. Cuando en verdad necesitamos que el dominicano, en forma común, sea más unificador, tenga más identidad propia, pero sea un ciudadano con discernimiento propio para saber qué nos corresponde, para enfrentar los problemas que realmente nos aquejan y cómo vamos a superar realmente los problemas nacionales que aquejan a los sectores desposeídos de este país. Y aquellas necesidades que realmente deben engrandecer al pueblo dominicano y a cada ciudadano para sentirnos orgullosamente de decir, seguimos a Juan Pablo Duarte. Muchas gracias. Bueno, han sido 2 intervenciones.
Bueno, después de esas dos intervenciones, yo no tengo, yo me voy a callar, hable usted si te quiere. Fíjense que las intervenciones de Lincoln y de Henry me hace reflexionar en el siguiente orden. Ahora estamos hablando de tecnología, inteligencia artificial, y ustedes dos han analizado conceptos filosóficos. En el mundo de hoy se está concentrando esa discusión de la inteligencia artificial y se está descuidando en el campo de la ciencia las humanidades. O sea, no se están formando a pensadores y eso es grave. Ni la inteligencia artificial ni la tecnología, nada de eso forja a los pensadores. Fíjense, ustedes han mencionado a figuras que inclusive hace más de un siglo escribieron y es como si fuera hoy. No pierden la actualidad. O sea, porque el pensador es el arquitecto del desarrollo de los pueblos. Entonces, cuando yo veo estas intervenciones de ustedes, pienso en las humanidades. Y ahí entro en la filosofía, en la sociología. Se están descuidando esas ciencias para concentrarse en lo tecnológico. La tecnología funciona en función de lo que le aplica al ser humano. O sea, no generan pensadores. Pero eso, entonces, ¿cómo ustedes me evalúan? Pero eso no es al azar, Ignacio. Ustedes me han llevado a pensar en eso. Ignacio, eso no es al azar, eso forma parte de un plan dirigido a debilitar el conocimiento y el cerebro del ser humano para que se actúe solamente en lo trivial, en el consumismo. Bueno, ahí entra la robótica. Exacto. O sea, un robot que hace lo que le manden. Sí, precisamente esa es una de las, diría yo, de la filosofía tecnológica que se plantean desde personalidades como Elon Musk y Microsoft, donde el individuo cada día no tenga ni siquiera que pensar para saber qué necesidad requiere. Pero son tácticas, muchas veces la población reacciona a eso de manera muy sutil y muy afectiva. ¿Por qué? Porque cree que en realidad, entre menos esfuerzo te causa una actividad, ya sea de trabajo intelectual o físico, más moderno, más bien te sentirías tú, pero es un engaño al mismo tiempo. Porque, nos volvemos dependientes de esas tecnologías. Claro, por lo que decía Lincoln, es un plan dirigido para mantener el status quo. Claro. El sistema capitalista maneja esas informaciones, pero Henry decía dos elementos importantes: la manipulación y la desinformación. Eso es más grave de lo que uno se imagina. ¿Qué es lo que nosotros observamos en las grandes cadenas de televisión del mundo? Las informaciones que le interesa al imperio. Y vienen, y decía, por ejemplo, cuando decía Henry, miente y miente que algo queda. Eso es lo que hacen. Y te presentan en una cadena una información, como verás, que es falsa. Pero como nosotros recibimos las señales de esas cadenas, la mayoría de ciudadanos cree que sí que es así, porque carecemos de pensadores. Pero hace precisamente, bueno, con la crisis venezolana, cuando se estaban haciendo todos los planes para derrocar el gobierno de Maduro, y que se utilizaban a CNN y a toda una cadena de agencias de noticias, el primer titular antes del COVID-19 era Venezuela. Eso era lo primero que te salía. Pero te presentaban una foto de unos hechos que se habían producido en Egipto. Imagínate. Y te lo editaban. No, esto está sucediendo en Caracas ahora mismo. Y la gente quería salir para afuera a decir, ¿pero qué es lo que está pasando? Y los hechos pertenecían a Egipto. Después la misma Telesur. Aquello de los supermercados. Sí, de los supermercados y de gente violenta, sí. La policía, los militares peleando. Eran imágenes del golpe militar que se estaba dando en Egipto, se había dado en Egipto para sacar a los hermanos musulmanes del poder.
y lo editaban como que estaba ocurriendo en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Sí, pero no vaya muy lejos. Aquí muchos robos y atracos en las redes sociales lo estaban aplatanando. Sí, lo aplatanan y tú dices, pero ven acá, cualquiera sale con una ametralladora para afuera. En el campo de la sentencia que usa Henry de la batalla de las ideas, en República Dominicana no tenemos la batalla de las ideas. Ya es un problema de los intereses económicos de los políticos. Recordemos que cuando estaba Juan Bosch, estaba Peña Gómez y estaba Joaquín Balaguer, independientemente de las características de cada uno de esos dirigentes, en la mayoría de las discusiones habían ideas. Hoy lo que nosotros vemos es negociaciones. Las alianzas de ahora son negociaciones, no se trata de alianza. Las alianzas de hoy son reparto de los cargos. Y los que no van a posiciones electorales le prometen ministerio, dirección, eso no es alianza. Eso es un reparto de las instancias del Estado. Acuerdos electorales. Pero no hay acuerdo en base a ideas, en base a programas de lo que necesita este país. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para una generación que va subiendo con esa tecnología atrapada en el celular, en las redes, en la inteligencia artificial, la robótica? ¿Cuáles serían las consecuencias entonces si nosotros no formamos pensadores? No, precisamente el caso dominicano es que en nuestras universidades, en nuestras escuelas, los maestros deben ser más conscientes a la hora de adoctrinar a cada estudiante, porque ahí hay un espacio de formación. Y si no tenemos los docentes conscientes de que deben formalizar una conciencia crítica, no adaptada al aparatico, no que el aparatico empiece por ello, porque también no es que tú desprecies el aparato. No, porque se puede utilizar. La herramienta es buena. La herramienta, cuando tú la utilizas, y el hombre todo el tiempo ha utilizado herramientas y tecnología para solucionar problemas. Lo que pasa es que en el caso ya de saliéndonos de lo análogo y cayendo al plano digitalizables, esta tecnología precisamente se está utilizando y reutilizando, y no hay un control real como lo tenían las otras tecnologías, porque el hombre llegó a utilizar tecnología, pero tenía un control sobre ella. Inclusive la televisión, cuando surgió, fue un boom, fue algo magnífico. Coño, estoy mirando la imagen mía reflejada en un aparato, pero salió con un control, la radio por igual, y así los diversos medios. Ahora, esta tecnología, donde son utilizadas inclusive directamente del poder, haciendo un laboratorio, porque no es solamente el medio, sino que te hacen un laboratorio, se reúnen 2 o 3, utilizan un laboratorio para lanzar eso que sabemos que no es así, y lo difunden. Entonces hay una desconsideración al ciudadano, una desconciencia, solo para llevarlo a un agitamiento social o a tener una opinión favorable a mi entorno en un momento dado. Una anestesia. Claro. ¿Cuáles redes sociales, cuál robótica y cuál tecnología, Lincoln, puede superar el pensamiento de Carlos Marx, por ejemplo? ¿Qué redes sociales puede superar el capital? Imposible. Federico Engels. Imposible. Desde los pensadores occidentales para acá, ninguno. Todavía se está discutiendo la caverna de Platón, como si fuera ayer. Pero quería agregarle algo a lo que dijo el profesor. La sabiduría, él estaba hablando de la educación formal, pero también el Estado debe ocuparse de la educación no formal. La sabiduría no es propia ni exclusividad del que tiene título académico. No, la sabiduría se aloja en el cerebro de un ser humano, no importa su condición académica. Por ejemplo, el hombre de campo dominicano en determinado momento tuvo algunos conceptos claros del trabajo, de los valores, y era generalmente un hombre
esencialmente analfabetos. Entonces, de las dos educaciones hay que ocuparse, de la formal y de la no formal. Y de la no formal. La informal. Y vamos a decirlo informal. Entonces, ¿por qué vía te llega eso? Por la vía de la comunidad, te puede llegar por vía de la religión, te puede llegar por vía de los medios ahora de comunicación, te puede llegar a través de las artes, te puede llegar a través del teatro, te puede llegar de mil maneras. Por ejemplo, que hay una situación bueno, hay muchas situaciones difíciles, pero hay una en particular. Las pequeñas comunidades que dan origen a lo que después va a ser el distrito municipal, en términos de conciencia comunitaria, eso está huérfano. ¿Quién es la persona o la junta de vecinos? Junta de vecinos es una institución. El grupo, el convite, como decían antes, el convite que reúne esa comunidad que tiene, qué sé yo, 5.000 personas en una zona rural, para coordinar el futuro y las necesidades de esa comunidad. Eso está suelto. A ver si alguien se acuerda en el municipio principal o en la capital. Imagínate. No, eso así no es posible. El alcalde pedáneo pasó de moda ya. No, ya no existe. Será un cargo que le darán un sueldo por ahí. Yo no sé si todavía ellos tienen fe pública. Yo no sé si ellos hacen todavía lo que antes Juan Antonio Ali llamaba el certifico. ¿Todavía? Todavía dan el certifico. En algunos campos. En algunos campos para atrapar. O sea, usted le da, por ejemplo, un alcalde de un campo de la línea. Sí. Le daba un certifico a una familia que quería traer a Santiago 8 hijos. Sí. Ya con ese certifico, en los chequeos, no, pero lo firme en la calle. Sí. Este fin de semana estaba en una comunidad que le pregunté a un pariente en la línea noroeste, ahora que tú lo mencionas, ¿cómo cuántas casas hay aquí? Dice, bueno, en el censo que nosotros por estar aquí de toda la vida, hay 420 casas. ¿Y cómo se maneja esto? No, nada. Ahí no hay autoridad, ni hay visita, ni nada de eso. Hay una escuela que nada más llega hasta sexto curso, primaria. Eso se maneja a través de un distrito, el distrito con la regional y la regional por la capital. Eso son, pero integración con la comunidad, ninguna. Y una orientación de salud, ninguna. Y una orientación de seguridad, ninguna. Y si hay sequía, hay sequía. Y si llueve, llovió. Y si se murió, se murió. Es decir, a lo que salga. Eso es falta de educación. No formal. No formal. No formal, pero que obviamente conduce a la gente hacia un lugar, digamos, de avance o de retroceso. Lo que decía Henry es interesante. Nosotros necesitamos docentes críticos para que el estudiante sea crítico también. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros confundimos el conocimiento con la inteligencia. Porque el conocimiento es una serie de acumulación de informaciones. Sí. La inteligencia es la capacidad que tenemos para aplicar esos conocimientos. Las habilidades. Entonces, tenemos dificultades en materia pedagógica para entender eso. Pero agregando algo más, no es que tenemos dificultades, lo que pasa es que los valores de la socialización nos lo han matado. Bueno, eso. Los valores de la socialización, a los cuales el profesor se refería, donde yo, que pertenecía a X comunidad, sea campesina o sea de un barrio, me asociabilizaba con mis amigos, formábamos el club de juvenil, formábamos ciertas organizaciones que a la vez hacían una especie de formabilidad y a vez una especie de convivencia que se convertía a su vez en un centro educativo cultural. Pero eso no lo mataron con el famoso clientelismo político que se aplicó. Y precisamente en la intervención que tenía anteriormente, cuando yo hablaba de los conceptos que la señora Margaret Thatcher aplicó para expandir y difundir lo que era la imposición del neoliberalismo como doctrina económica y después política, uno de los principios decía la desregularización nacional.
Y cuando hablaba de la desregularización, hablaba también de la desregularización cultural, porque la cultura que se refleja en la educación era parte de la industria. Y es parte de una industria. Y entonces, al no reproducir, al desregularizar eso, no reproduce los valores. Entonces, ¿qué valores que vamos a reproducir? ¿Cuáles son los nuevos valores? El consumismo. Pero fíjense, todo esto es interesante porque nosotros teníamos lo que se llamaba el Movimiento de Campesinos Independientes. Era una institución. Teníamos a la CGT en materia sindical, Citracode. Y entonces, como ustedes decían, nos lo mataron. Sí, nos mataron. O sea, esos movimientos sociales que representaban a sectores específicos de la composición social de nuestra sociedad, hoy no existe. Entonces, en materia política electoral. Ni fueron sustituidos por otros mejores. No, al contrario. Al contrario. Porque tampoco podemos pretender que esas cosas se mantengan congeladas todo el tiempo. Siempre la sociedad va cambiando. No, porque ahí entramos en la filosofía de la dialéctica. Pero no, lo dejan en involutivo. En involutivo. ¿Ha habido un retroceso entonces? Oh, por supuesto. Nosotros estamos entre las 5 peores educación formal más atrasada del mundo. Pero no te desesperes, pronto llegaremos a la tercera. Pero se invierten ¿cuántos miles de millones de pesos en educación? ¿Cuál es ¿eso es inversión o gasto? Yo como bien que es un gasto entonces. O una disposición, porque lo que no vemos es el gasto ni la inversión. Por ejemplo, se está manejando el 4%, sí, pero no se ha establecido... Los resultados no van con... Y no se está viendo la inversión real, porque todavía, en 3 años que lleva nuestro gobierno, todavía no hay una escuela ni un plan para escolarizar. Y se habla otra vez de que estamos regresando otra vez a dar clases debajo de la mata de mango. Y la tanda extendida es un ejemplo de eso. La tanda que extendida a partir está de la 1 de la recortada. tarde, cuando termine el programa académico, los niños no están haciendo nada. Sí. Pero es cierto que los nuevos libros de texto tienen errores materiales de ortografía por Sí, cierto. sí. Eso se dijo en la prensa. No, pero es cierto. Y eso es cierto. Incluso el ministro lo admitió. 1.300 millones de pesos. Y el ministro lo que dice, lo vamos a corregir. Como 1.300. 1.300 todos los libros de texto. No, todos no. No. Eso, específicamente ese. Conceptos equivocados, porque el error material, bien, también distorsiona el error material, pero hay conceptos puestos en los textos mal. Bueno, en la pasada gestión... Este ministro aprobó 79, según también la prensa. 79 títulos. 79 títulos. Y eso tuvo oportunidad de socializarse, como dice el profesor, de analizarse. No, hombre, eso se aprobó y se acabó. Pero viendo todas esas intervenciones de ustedes, y hablamos mucho de historia, aquí se hizo un acuerdo en la pasada gestión con unos mexicanos que querían excluir la historia, que los dominicanos no conociéramos nuestra historia, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Y ustedes saben lo maravilloso que ha sido ese recorrido que ustedes han hecho, que hasta Platón hemos mencionado. Y que, por ejemplo, la obra de la República tiene conceptos que hoy están vigentes como si fuera ayer. Pero así como se excluyó el derecho de la autodeterminación de manera malintencionada, probablemente en esos textos, cuando se quiere excluir la historia y otro concepto, eso debe también de tener Entonces, si hablamos una de todo dirección eso, malintencionada. Si todo eso lo analizamos en función de las elecciones nuestras en el 2024, hay ideas, hay propuestas programáticas, nuestros políticos, ¿cómo ustedes lo definen entonces? A la luz de este momento que vivimos. Bueno, precisamente uno de los problemas a lo que se está apostando es a la mediocridad política. La mediocridad política, que no quiere decir que tú seas un inepto totalmente o que tú no puedas ser competitivo, pero es parte de lo que la meritocracia que se acumula en las organizaciones políticas ha ido conllevando a que resurjan por méritos familiares una serie de dirigentes que son los dueños y los que están en los estamentos directivos de los organismos direccionales de los partidos. Lo que ha conllevado y lo que conlleva que muchas veces veamos una serie de comportamientos que no tienen nada de lógica ni de positiva
en la comunidad. Pero al mismo tiempo vemos como estos señores, ellos son la figura principal, pero al mismo tiempo hacen lo que hacía el benefactor de la patria. Contrato a los intelectuales para que ellos sean los que me digan qué se va a hacer en cada región. ¿Y ellos no son una representación de la sociedad que tenemos hoy día? Precisamente, pero al mismo tiempo se establece que no existe una real participación democrática, ni se le está dando la verdadera oportunidad que me vienen vendiendo de que tú como niño que viene de la clase humilde tienes derecho a elegirte y tendrás las oportunidades. A veces esas oportunidades, en la mayoría de los casos, se truncan. Y por eso vemos que a veces surgen otro tipo de reacciones muy negativas en el sector que quisiéramos ver brillar. El clientelismo aniquila la democracia. Totalmente. Si no la aniquila, la prostituye. O la prostituye. Bueno, ese es un buen término. Yo creo que está prostituida. Yo pienso, Fran, en lo que tú dijiste, que si ese no es, ¿cómo se llama? La representación de la sociedad. Un reflejo de la sociedad. Yo pienso que esa representación está desequilibrada. No nos representa totalmente. Aquí hay sectores que nunca se toman en cuenta porque no conviene tomarlo en cuenta. Porque se cae en el mercantilismo, en el dinero, en el facilismo, en esas nuevas tendencias de lo que se llama el orden mundial, la nueva agenda mundial, que busca tener una serie de personas robotizadas, como tú dijiste. Y que esa agenda la imponen el grupo de los 7, el grupo de los 20. Ahora, en el 2024 habrá una reelección segura. ¿Habrá? Las estructuras socioeconómicas, el desempleo, la pobreza, la inequidad, que eso será seguro una reelección. Porque desde 1966 hasta hoy hemos tenido diferentes presidentes. Y en estos años están los mismos problemas, porque tenemos un sistema político capitalista basado en estructuras obsoletas y donde una minoría controla la inmensa mayoría de la riqueza y una mayoría está condenada a vivir en la pobreza. Esa es la realidad que tenemos. Claro. ¿Hay posibilidades de cambio a corto plazo? Aquí no se ve esa realidad. O sea, cambio, ¿verdad? Cambios reales. No, aquí lo que se ve es quítate tú para ponerme yo. Pero a falta de una conciencia. O sea, para hablar de transformación. De un elemento transformativo, claro. A falta de un elemento transformativo, aquí no se vislumbra en la sociedad dominicana. Entonces, una vez formalizada todas las candidaturas en octubre, entonces ustedes como medio analicen ese equilibrio de oferta que están haciendo. Es una pena que tengamos que esperar el próximo martes para tener un encuentro así. No sea así. Claro. Sí, ya acabó el tiempo, Lincoln. Nos vamos. Gracias, Henry Polanco, Lincoln López, Ignacio Guerrero, por haber estado con nosotros. Teníamos ahí un sondeíto, pero como que el sondeíto lo podemos hacer después, que no pierde vigencia hasta el viernes. La pregunta es... No, si van a votar en las primarias del PRM. ¿Pero se puede presentar en pantalla? No, que ya no se fue. ¿Breve? Tiempo. Ya fue tiempo. Ya. ¿Breve? No, que ya fue. Ya es Pacheco. Ya. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Esta ha sido la producción de Adalberto de León. Hasta mañana.